¿Qué tal amigos? En esta ocasión quiero mostrarles cómo funciona un transformador eléctrico. Este es un transformador sencillo, ya que está conformado por dos cables que conforman la bobina o el devanado primario, y del otro lado tenemos igual dos puntas, los cuales representan a la bobina o devanado secundario. Aquí podemos ver sus especificaciones. Nos dice que de entrada tenemos 127 voltios, que son los cables negros, y de salida tenemos 12 voltios, que son los cables verdes, y una potencia de 50 watts. Ok, entonces, ¿cómo está conformado esto? Aquí en los cables negros tenemos una bobina, entra la punta, da vueltas y sale por esta otra punta. Y del otro lado es lo mismo, tenemos un cable con un alambre. El alambre que viene aquí es alambre magneto, que se utiliza para embobinar motores, para las bombas de agua, y obviamente también para transformadores. Entonces entra por este punto, da vueltas y sale por este otro. Ok, tenemos dos bobinas, uno con los cables negros y otro con los cables verdes. Esas bobinas nunca se tocan ni se conectan interiormente entre ellas. Ok, y esas dos bobinas se encuentran protegidas por un núcleo de hierro, que es este que tenemos aquí, conformado con varias laminillas que se encuentran entrelazadas. Una son en forma de E y la otra en forma de I. Entonces digamos que meten la E así, y con la I la hacen ya el marco, y la segunda laminita entra la E así con la I de este lado, y así lo van entrecruzando, digamos que lo van tejiendo. De hecho aquí se alcanzan a ver las laminitas de las I, que son las que entran, y aquí también, y están pegados por lo regular con barniz. Ok, ahora, ¿cómo funciona este transformador? Al momento en que nosotros en estos cables negros lo conectamos al voltaje de nuestra casa, la bobina que se encuentra transforma esa energía eléctrica en energía magnética, y a su vez la segunda bobina, que es la de los cables verdes, absorbe esa energía magnética que genera la primera bobina, la absorbe y la convierte en energía eléctrica a un menor voltaje. ¿Cómo se produce eso? Con menos vueltas. Estos cables verdes tienen menos vueltas que los cables negros. Vamos a abrirlo con cuidado. Ok, si se dan cuenta, tenemos aquí las dos puntas de la bobina conectados al cable verde. Ahí está. Y me parece que están entrelazadas las bobinas. Así quiere decir que una capa es de esta y la otra capa ya es de los verdes. O sea, están como cruzadas digamos, las bobinas, ¿no? Entonces el núcleo nos va a ayudar también a que no se caliente la bobina, y aparte también a concentrar el campo magnético digamos, en esta área. O sea, que no se expanda el campo magnético. Entonces el núcleo nos va a ayudar a mantener el campo magnético concentrado para que se aproveche la mayor cantidad de energía. Ok, entonces tenemos aquí la simbología de la bobina. Como les dije, tenemos la entrada de 127 voltios
y la salida o la secundaria de 12 voltios. Ok, como les dije, las bobinas nunca se cruzan, únicamente se comparten el campo magnético. De la primera, el campo magnético que genera lo absorbe también la segunda bobina. Ok, encontrarán algunos transformadores que tienen una o más derivaciones. En este caso tenemos aquí una punta, entra la bobina y de aquí se sale una punta y de esa misma punta continúa la bobina. Ok, ¿qué quiere decir ahí? Que nosotros podemos conectar de punta a punta y vamos a tener 12 voltios. Y si conectamos desde esta punta a esta de aquí, vamos a tener 6 voltios. Eso en caso de que esta derivación esté justamente en medio de todo el embobinado. Si no está en medio y queda, digamos, más reducida la bobina, que tengamos una derivación aquí, a lo mejor tendríamos 3 voltios. 3 voltios aquí y 9 voltios en la siguiente derivación. Entonces lo que hace es reducirnos el voltaje de nuestra casa 10 veces menos, de 127 a 12 voltios. Pero ¿qué pasa si lo volteamos? Va a ser al revés. Si conectamos aquí 127 voltios, de este lado nos va a sacar 10 veces más, que viene siendo 1200 voltios. Ok, entonces ese es el funcionamiento del transformador: modificar el voltaje, ya sea subirlo o bajarlo, dependiendo del uso que le vayamos a dar. Ok, les voy a mostrar una manera de cómo funciona el transformador para que me entiendan. Tenemos aquí una bobina, aquí tenemos el cable y ese cable se alimenta a este alambre, el cual gira, llega hasta acá arriba y sigue girando siempre hacia el mismo sentido. Son 6 capas y la punta regresa aquí para conectarlo a la corriente eléctrica. Ok, o sea que todo esto es una bobina. Tenemos aquí, para evitar que se caliente nuestra bobina, un pequeño núcleo de hierro. Tenemos aquí unas varillas. Unas varillas de hierro. Ok, y de esa manera está conformado nuestra bobina. Tenemos aquí un pequeño alambre, el cual entra a la punta de aquí, damos unas cuantas vueltas y sale la punta de ese mismo alambre de este lado. Ok, no tenemos ninguna conexión. Y si se dan cuenta, este plástico es de una botella. Y aquí tenemos otra bobina con un pequeño socket y un foco. Este foco es de 2.5 voltios. No sé si se alcance a ver. Y es lo mismo, tenemos el mismo alambre que da vueltas y la punta de este mismo alambre se conecta al socket. Tenemos aquí las dos puntas y no tenemos nada más. Ok, vamos a colocar este foco y ahora vamos a encender nuestra bobina y vamos a acercar esta bobina y vamos a ver cómo enciende el foco. Ok, ya tenemos encendida nuestra bobina. Si escuchan ese ruido, es del movimiento que hacen las varillas de hierro, ya que esto está generando un electroimán. Vamos a acercar esto. Ok, vamos a acercar primero
este alambre. Ok, entonces el campo magnético que genera esta bobina va a ser absorbido por este secundario, digamos, y se va a convertir en energía eléctrica. ¿Qué va a pasar al momento de que yo junte esto? Genera una pequeña chispa debido a la corriente eléctrica que se genera en este cable al momento de absorber la energía magnética de la bobina principal. Ahora vamos a acercar esta bobina. Si se dan cuenta, se enciende mientras más lo acerco. Si se dan cuenta, en el centro no enciende debido a que el campo magnético se concentra más en los polos, en el polo, digamos, en el polo norte y en el polo sur, que en los extremos. Mientras más lo alejamos del campo magnético, el foco enciende menos. Lo acercamos más y el foco enciende más. Ahí está. El campo magnético que se genera en este polo es absorbido por esta bobina y convertida en energía eléctrica, y a la vez convertida en energía calorífica y luminosa gracias al foco incandescente que tenemos aquí. Ok, entonces de esta manera similar, si se dan cuenta, las bobinas nunca hacen contacto, digamos, alguna conexión, no tenemos ninguna conexión entre las bobinas, y de esa manera funcionan los transformadores. Como les dije, las bobinas nunca se juntan, únicamente están unidas, y del voltaje 127 en este caso nos está generando 2 voltios para alimentar este foco. En el caso del transformador entran 127 y salen 12 voltios. Ok, de esta manera, como les digo, es el funcionamiento de un transformador eléctrico. Ok, y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden darle manita arriba si es que les gustó. Suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Saludos.